En medio de una escalada de acusaciones cruzadas entre los Estados Unidos y Rusia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, asegura en un discurso a la nación que ha decidido volver a apostar a intentar con Rusia por la vía diplomática. Ello mientras las tropas afirmaron haberse hecho con el control de la ciudad de Kherson, en Ucrania. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. La feroz resistencia ucraniana no logra evitar el mayor asedio ruso contra ciudades estratégicas como Mariupol y Kharkov. El alcalde de Kherson, ahora bajo aparente control ruso, dijo que Rusia instalará un gobierno alternativo. Y el presidente de Francia sorprende en un mensaje a la nación, asegura que seguirá intentando la vía diplomática con Rusia. En la misma línea, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también abogó por mantener abierta la vía diplomática en el conflicto. Y la ONU cifra en más de 870.000 la cifra de refugiados ucranianos que han cruzado hacia las fronteras vecinas. Nuestra enviada especial a la frontera con Polonia nos trae la crónica de lo que para la ONU advierte será la gran ola de refugiados a Europa. En el séptimo día de invasión rusa a Ucrania, las tropas rusas han reivindicado la captura de Kherson, una importante ciudad portuaria en el Mar Negro, en el sur del país. La ciudad de 300.000 habitantes fue asaltada el martes en la madrugada y también otras ciudades son asediadas como Irpin en el noroeste de Kiev. También Kharkov, ciudad clave para el control de la frontera noroeste de Ucrania de mayoría de habla rusa. Y continúa además el duro asedio a la gran ciudad de Mariupol, parte en el sur del país. La segunda ciudad ucraniana, Kharkov, vuelve a ser bombardeada este día y el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, advierte que Rusia está reuniendo tropas cada vez más cerca de la capital, donde, por cierto, arrecian los bombardeos. En el primer balance del Kremlin de la invasión, Rusia aseguraba que perdió a 492 de sus soldados, aunque las autoridades ucranianas han aumentado esa cifra a casi 6.000 bajas rusas. Paralelamente, Kiev confirmó este miércoles más de 2.000 civiles muertos. La ONU hasta ahora reconoce a casi 140 bajas civiles. Historias de la guerra que se cruzan en nuestro siguiente informe. Un emotivo reencuentro. Este ciudadano ucraniano abraza a su familia por primera vez desde que fueron separados por un ataque con misiles rusos en Kiev. Su mujer y sus hijos habían salido del apartamento familiar poco antes de que fuera bombardeada la torre de televisión. Un soldado gritó, "Corran rápido". Fue muy aterrador. Mi hijo menor corría y gritaba, "Más rápido, nos están disparando, no lo vamos a lograr". Entonces llegamos a este refugio. Ahora tiene miedo de salir y no deja de llorar. Mi hijo mayor gritó mientras dormía, "Mamá, tenemos que ir al refugio". Muchas personas llevan días refugiándose en las estaciones de metro de Kiev. Niños y mayores, mascotas y humanos por igual. No saben cuánto tiempo tendrán que permanecer aquí abajo o qué sucederá cuando se les acabe la comida. Arriba, en las calles, continúa la invasión. Los bombardeos y los combates callejeros entre ucranianos y paracaidistas rusos han dejado en ruinas Kharkov, la segunda ciudad más grande del país. En la ciudad portuaria de Mariupol se teme que cientos de personas hayan muerto tras 15 horas de bombardeo. Rusia afirma haber tomado el control de Kherson en el sur del país. Un residente grabó el momento en que abrió las cortinas para ver un tanque ruso en su calle. Le dicen a las personas que se queden dentro. Disparan al aire. Se escuchan los disparos. Creo que voy a dejar de grabar antes de que alguien me dispare en la mano. Mientras las sirenas antiaéreas resuenan en Kiev, la batalla por el corazón de Ucrania continúa. Y hay periodistas que lo arriesgan todo para contar esta guerra, esta invasión, y uno de ellos es quien van a ver, Ibai Arvide, quien está directo con nosotros desde Leópolis. Ibai, te saludo y bueno, las autoridades ucranianas entregaron un nuevo balance de muertos, al menos 2.000 civiles, dicen. Es una invasión cuyo objetivo es el pueblo ucraniano, como afirma Kiev, y apoya también al presidente de los Estados Unidos. ¿Qué has podido recoger?
Hola, buenas noches. Saludos desde Leópolis. Las cifras, como en todas las guerras, son controvertidas. Ucrania ha dicho 2.000 muertos, pero las Naciones Unidas esta mañana al menos únicamente habían podido verificar 140. En todo caso, lo que es evidente es que durante las últimas horas y días han aumentado los ataques en zonas altamente pobladas y, por lo tanto, es de suponer que lamentablemente vaya a haber muchas más víctimas civiles. Hace escasos minutos nos informaban compañeros que están en Kiev de que ha habido un bombardeo cerca del Hotel Ibis, cerca también de la estación central de trenes. Todavía se desconoce el número de víctimas, pero podría haber también civiles entre las ruinas. Por otro lado, parece claro que la estrategia rusa es cada vez más sitiar las grandes ciudades y aproximarse poco a poco con el famoso convoy de más de 65 kilómetros de largo, que aunque hoy los servicios de inteligencia han visto con mayor dificultad debido a las nubes, confirman que carga un montón de artillería pesada, además de suministros y comida. Naciones Unidas, además, en medio de todo esto, ha abogado por un corredor humanitario en territorio ucraniano. ¿Cuál es la situación de los heridos y de la gente que entre todo este poder de fuego no puede abastecerse de comida o de agua? Sí, las Naciones Unidas han hecho un llamamiento y además 141 de los 193 miembros de la Asamblea General han condenado la agresión rusa a Ucrania. Lo que hemos podido comprobar aquí, en Leópolis, que es el lugar donde se centraliza la ayuda humanitaria y donde llega la mayoría de las personas que quieren escapar del país, es que a pesar de las dificultades y a pesar de que los sitios son cada vez más estrictos, todavía durante las últimas horas se podía salir tanto de Kiev como de Kharkiv. Hemos podido hablar con personas que han pasado toda la noche para llegar a Kharkiv. Nos decían que las condiciones del viaje son cada vez más duras. Iban 8, 12, hasta 15 personas en compartimientos en los que habitualmente van únicamente 6. Han viajado sin luces para que los trenes no fueran identificados por la noche, pero a pesar de ello han podido venir. Las dificultades, estas enormes dificultades para escapar es lo que trata de evitar las Naciones Unidas con este llamamiento a crear un corredor humanitario seguro. Muy bien, Ibai Arvide, muchas gracias por todas estas informaciones en Leópolis. Gracias. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha reivindicado este miércoles la vía diplomática de diálogo con Vladimir Putin para intentar que abandone la guerra. Eso fue lo que dijo el presidente, quien tratará, dijo, sin descanso, de convencerle de que renuncie a las armas. Además, Macron dijo que la invasión rusa de Ucrania es el comienzo de una nueva era para Europa. En un discurso a la nación, señaló además que aumentará la inversión en defensa de Francia y la Unión Europea. El presidente de Francia también advirtió de que la guerra en Ucrania golpeará duramente a la economía de Francia. Macron además añadía que este es el precio a pagar por la libertad y por la democracia. Vamos a escuchar las palabras de Emmanuel Macron. Estos acontecimientos no solo tendrán consecuencias inmediatas en el transcurso de unas semanas, son la señal de un cambio de época. La guerra en Europa ya no pertenece a nuestros libros de historia o a los libros de texto. Está aquí. Ante nuestros ojos, la democracia ya no se considera un régimen incuestionable. Se cuestiona ante nuestros ojos. Y la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó este miércoles una resolución de condena contra la invasión rusa en Ucrania. La ONU exige a Rusia el cese inmediato del uso de la fuerza y el retiro de sus tropas del país. La resolución contó con el aval de 141 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas. Y antes de votar, la Asamblea General escuchaba al embajador de Ucrania ante la ONU, a Sergei Kyslytsya, quien acusó a Rusia de cometer un genocidio en su país. Por su parte, el representante de Rusia afirmaba que Moscú solo busca detener el conflicto separatista en el Donbass. Mientras tanto, el secretario general de Naciones Unidas explicaba su apoyo a la resolución y abogaba porque se abra una puerta al diálogo para evitar un empeoramiento de la pérdida de civiles. Escuchemos a Guterres. La Asamblea General ha hablado. Como secretario general es mi deber apoyar esta resolución y tomarla como guía.
El mensaje de la Asamblea General es alto y claro. Detengan las hostilidades en Ucrania ahora, silencien las armas ahora, abran la puerta al diálogo y a la diplomacia ahora. La integridad territorial y la soberanía de Ucrania deben respetarse en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. No hay tiempo que perder. Los efectos devastadores del conflicto son evidentes. Y por terrible que sea la situación que está viviendo la gente en Ucrania en este momento, aún puede empeorar muchísimo más. El tiempo corre y es una bomba de relojería. Por mi parte, seguiré haciendo todo lo que esté en mi mano para contribuir al cese inmediato de las hostilidades y a las negociaciones urgentes por la paz. La gente de Ucrania necesita desesperadamente la paz y gente de todo el mundo la está exigiendo. Más temprano, nuestra corresponsal en Washington, Carolina Chimoy, nos explicaba el alcance de esta resolución alcanzada en la Asamblea General de Naciones Unidas. Escuchemos lo que nos dijo. Ha sido realmente una abrumadora mayoría la que aprobó hoy esa resolución de condena a la invasión de Ucrania y que además exige que Rusia se retire inmediatamente de Ucrania, del territorio ucraniano. 141 de los 193 países, 141 votaron a favor de la resolución, 5 votos en contra, ninguno de ellos países latinoamericanos, y 35 países que optaron por la abstención, entre ellos China, Irán, India, Sudáfrica y países latinoamericanos como Cuba, Bolivia, El Salvador y también Nicaragua, que se abstuvieron. Y es cierto que la resolución no tiene carácter vinculante, Jenny, aunque deplora claramente en el escrito y demanda a Moscú que retire inmediatamente las tropas, pero claramente muestra también que el mundo está en contra de esta guerra iniciada por Rusia, y aunque esto no tenga efecto en el terreno de combate, es un símbolo importante que quizás podría influenciar los siguientes pasos rusos. Rusia está claramente aislada y totalmente excluida a nivel internacional, a nivel diplomático y también a nivel económico. Y eso sí, la vía diplomática no está completamente descartada. Eso también dijo el secretario de Estado Blinken hace unos momentos. La Corte Penal Internacional confirmó el jueves que abrirá una investigación sobre posibles crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio cometidos en Ucrania, ello tras la petición de 39 Estados miembros de la Corte. El fiscal a cargo, Karim Khan, aseguró que se investigará los crímenes cometidos por cualquiera de las partes en el territorio de Ucrania desde noviembre del año 2013, abarcando de esta manera cualquier acusación pasada y presente. Khan pidió el apoyo de la comunidad internacional y de todos los estados que hicieron la petición a medida de que su oficina emprende las pesquisas. Según los últimos datos de la ACNUR, publicados este miércoles, el número de refugiados que han huido de Ucrania a algunos de los países limítrofes asciende a más de 870.000 personas desde el inicio de la invasión rusa. Polonia ha acogido a más de la mitad de ellos, un país donde ya vivía 1,5 millones de ucranianos antes de la ofensiva rusa. Además, Hungría y Moldavia también están organizándose para poner a disposición de los cerca de 200.000 refugiados que han llegado a las fronteras alojamiento, comida y medicamentos necesarios. También Eslovaquia y países más alejados como República Checa están dando asilo a miles de ucranianos amenazados por el conflicto bélico. Y en la frontera con Polonia está nuestra compañera Vanessa Castro, nuestra enviada especial al lugar con más detalles. Vanessa, por favor, cuéntanos con la situación que has podido encontrar. Hemos conocido que hay además un desborde de refugiados ucranianos y que el gran desafío ahora mismo es organizar, quiero decir, esa ayuda que está llegando. ¿Qué testimonios, qué historias has podido recoger? Sí, efectivamente, Jenny, son cifras récords en lo que va y que aumentan considerablemente en lo que desde que empezó esta guerra. La ACNUR ya ha confirmado unos 874.000 personas que han salido, como bien lo dijiste, desde Ucrania, y un 51,9% de estas personas han llegado hasta aquí, hasta Polonia. Detrás de estos números, testimonios realmente conmovedores, como el que encontramos hoy aquí en la estación de Przemysłów, al sureste de Polonia, el de una mujer que llegó aquí con 4 niños y que llegó sola porque su esposo tuvo que quedarse, es policía en Ucrania, y tuvo que quedarse allí combatiendo.
Y a todo esto que lo mencionas, Vanessa, la ley marcial decretada en Ucrania exige que los hombres se queden en el país. ¿Qué te ha tocado ver? ¿Cuál es la situación para los hombres ucranianos que llegan hasta donde estás? Así es, en las diferentes estaciones de metro donde hicimos paradas antes de llegar aquí desde Berlín, la imagen que más se repite, vuelvo y digo, es de mujeres solas, acompañadas quizás con otras mujeres familiares, niños y ancianos. La mayoría de los hombres se ha quedado en Ucrania combatiendo, pero también encontramos hombres que llegan a las estaciones a traer a las familias de manera segura, y hay quienes van también en dirección contraria, hombres e incluso también mujeres que viven fuera de Ucrania y que a raíz de la guerra han decidido ir a primera línea de batalla. Pero sin duda alguna la imagen que nos deja es que las familias separadas es una de las consecuencias más terribles que ha dejado hasta ahora el conflicto. Vanessa Castro, muchas gracias, cuídate y un abrazo. Y Alemania hace lo propio, abrió también sus puertas a los refugiados ucranianos desde que comenzó la invasión rusa y que ha dejado más de 870.000 personas desplazadas según Naciones Unidas. El operador ferroviario del Deutsche Bank permite a los refugiados ucranianos viajar gratuitamente y se prepara para fletar más trenes desde la frontera de Alemania con Polonia. Y solo en Berlín, este martes, llegaban unos 1.400 refugiados. Berlín, la capital alemana, espera ver un fuerte aumento en el número de mujeres y de niños, especialmente que llegan de Ucrania durante los próximos días. Y más temprano hablábamos respecto a este asunto con nuestra analista política Paola Álvarez, quien nos describía la situación de este miércoles en la principal estación de trenes de Berlín, el Hauptbahnhof, y las estrategias alemanas para ayudar a los refugiados ucranianos. Escuchemos. Durante todas las horas que he estado allí no ha dejado de llegar gente, algunos para ayudar en el lugar, otros para ofrecer comida, mantas, ropa, y la verdad es que la coordinación, por lo que hemos visto solo en la estación central, parece que funciona bien. Hay puestos de atención médica, de atención psicológica, pero hay que recordar que esto es solo la llegada. Por ejemplo, vemos que los voluntarios lo que les dicen a las personas que llegan, lo primero es que si conocen a alguien en Berlín, intenten quedarse a dormir en sus casas. Si no, les ofrecen dentro de grupos de voluntarios de Telegram la opción de un alojamiento temporal. Y queda, por supuesto, también la opción más oficial, que es asistir a acceder al centro de acogida primaria para solicitantes de asilo aquí en Berlín. Allí se les reparte en otros centros de acogida, se les da, por supuesto, alimentos y se les permite solicitar ya asilo político si quieren, aunque, como se les recuerda nada más llegar, no tienen por qué hacerlo, al menos en los primeros 90 días, porque cuentan con ese estatus de protección especial que les permite, entre otras cosas, trabajar, asistencia social o escolarizar a los niños. Un estatus, por cierto, que no tienen todos los que llegan de Ucrania, lo hemos recordado varias veces. Hay personas que huyen de Ucrania, pero que son de otras nacionalidades, que huían antes de otras guerras y que no están accediendo a todas esas ayudas. Cada vez hay más ONGs y más presión social en general para que sí tengan acceso. El impacto económico y financiero con mi colega Paco Furió. Bienvenido. Hola Jenny, ¿qué tal? Comenzamos hablando de criptomonedas porque a medida que avanza la invasión rusa de Ucrania y aumentan las sanciones económicas occidentales contra Rusia, muchos observadores se muestran preocupados por el posible uso de criptomonedas por Moscú para eludirlas. Los volúmenes de compra de criptomonedas en rublos están en máximos históricos y el precio del Bitcoin se ha disparado en los últimos días, impulsado por la idea de que la crisis ucraniana está demostrando la utilidad de una divisa descentralizada y no controlada por un gobierno. Y para saber más sobre el uso de las criptomonedas por parte del Kremlin, conectamos ahora con Ignacio Carballo, director en Ecosistema de Programas FinTech and Digital Banking de la Universidad Católica Argentina. Gracias por atendernos. ¿Puede Rusia confiar realmente en las criptomonedas para esquivar las sanciones internacionales? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la respuesta es: puede confiar en términos parciales. Lo cierto que si bien existen canales on-chain para poder mover criptomonedas por fuera del sistema financiero, el grueso de las puertas de entrada son financieras y a través de instituciones reguladas y centralizadas, con lo cual se hace un poco difícil pensar sostener una economía, en las finanzas de una economía solamente operando en el mundo cripto. Por eso creo que es una afirmación parcial.
¿Y se podría considerar un uso directo de las criptomonedas, por ejemplo, para vender trigo, petróleo o gas, de los que Rusia es un gran exportador? Misma respuesta. En el estado actual de la infraestructura y del desarrollo del sector, y principalmente del sector en Rusia, es un poco difícil pensar que todas sus industrias exportadoras puedan operar en criptomonedas. Por dos motivos. Uno es el local que te acabo de mencionar y otro es que tienen que interactuar con una economía que no necesariamente va a tener las capacidades, ni el interés, ni la infraestructura para hacerlo. Ahora, en términos de posibilidades teóricas, la respuesta es sí. Tenemos un ejemplo en América Latina con el petro de Venezuela, que ya lleva varios años desarrollándose y permitiendo, en cierto sentido, dinamizar el comercio local y también el comercio exterior. Desde este lunes el precio del Bitcoin se ha disparado. ¿Se puede considerar la crisis ucraniana como una prueba de la utilidad de las criptomonedas? Me parece que considerarlo como una prueba de la utilidad solo porque subió el precio, que es algo muy volátil y que depende de muchas cosas, es un poco mucho. Sin duda podemos relacionar el aumento del precio con la crisis ucraniana, pero principalmente también por el cambio del contexto geopolítico. Estados Unidos, quien estaba próximo a hacer una fuerte suba de tasa de interés, ahora se está replanteando la magnitud de esa política monetaria en este nuevo contexto global, y entonces estas expectativas también generan un impulso en la demanda del Bitcoin, la principal criptomoneda. Además, como mencionaba hace un rato, de todos los consumidores minoristas que cambian rublo rápidamente a cripto para poder seguir transaccionando, pero en lo que es el mundo del consumo minorista, si se quiere. Ignacio Carballo, muchas gracias por atendernos desde Buenos Aires. Gracias a ustedes. La escalada de precios tanto de la energía como de los alimentos es una gran preocupación global en estos momentos de conflicto, como ocurre con la gasolina en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden afirmó anoche en el discurso del Estado de la Unión que hará todo lo que esté en sus manos. Escuchemos. Pese a los éxitos de nuestra economía, con un crecimiento de empleo récord y salarios más altos, demasiadas familias están luchando para poder pagar sus facturas. La inflación les está robando las ganancias que hubieran podido tener. Lo entiendo. Por eso, mi máxima prioridad es controlar los precios. Y a pesar de estas declaraciones de Joe Biden, el presidente también ha dicho hoy que no descarta imponer sanciones al petróleo y gas ruso. Sara Yáñez, ¿cómo afectaría a Estados Unidos un posible veto a las importaciones de petróleo ruso? Pues Paco, hay que tener en cuenta que Estados Unidos obtiene la mayor parte de su petróleo por parte de México y Canadá y en menor medida por parte de Irak, Arabia Saudí y Colombia. Es más, en 2020 solo el 7% de las importaciones de Estados Unidos vinieron de Rusia. No obstante, el precio del crudo de Texas sí que está subiendo a niveles que no se veían desde el 2013. Y es que sabemos que la Casa Blanca quiere aislar y debilitar a Rusia. No obstante, la administración de Biden ha dicho que intentará minimizar al máximo los efectos que pueda tener en la economía global y en los bolsillos de los estadounidenses. Hoy también hemos visto que el presidente de la Fed, Jerome Powell, anunció que subirá los tipos 25 puntos básicos en la próxima reunión del Banco Central. ¿Cómo puede influir la guerra en Ucrania en el plan de la Fed? Pues normalmente no se ve este tipo de medidas por parte de la Fed cuando hay un terreno de incertidumbre. No obstante, este era un plan que se había ideado y lineado mucho antes del conflicto con Ucrania y el Banco Central considera que la economía de Estados Unidos es lo suficientemente estable como para seguir adelante. Y es que el objetivo principal de la Fed ahora mismo es frenar esa inflación que es la más alta en 4 décadas. No obstante, esto no quiere decir que el Banco Central no esté mirando al conflicto de Ucrania y a los efectos que podría tener en la economía, ya que el presidente Joe Powell dijo que la Fed tenía que ser muy ágil durante estos tiempos para poder reaccionar rápidamente a cualquier problema económico que se vea con este conflicto. Muchas gracias, Sara, desde Nueva York. Un placer, como siempre.
Por su parte, el gobierno alemán liberará parte de sus reservas petroleras en respuesta a la guerra de Ucrania. Es algo que ocurre por tercera vez en la historia de este país. El movimiento sigue al del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que el martes autorizó la liberación de 30 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas. Entre tanto, los 23 países de la OPEP Plus mantuvieron su política de modesto aumento de la producción de petróleo, a pesar del alza de los precios por el conflicto. Tras una breve reunión este miércoles, los representantes de los 13 miembros de la OPEP y sus 10 socios, entre ellos Rusia, convinieron ajustar al alza su nivel total de producción en 400.000 barriles diarios para el mes de abril. El precio del crudo Brent superaba hoy los $110 por barril, nuevo máximo desde 2014. Y además el gobierno alemán ha acordado también comprar gas natural licuado por valor de 1.500 millones de euros ante la creciente preocupación por el suministro energético. Berlín ha redactado un contrato con el mayorista de gas Trading Hub Europe para realizar la compra y abastecer así el almacén de gas del país, según informa la agencia de noticias alemana dpa. Alemania depende en gran medida de Rusia para la importación de gas. Ahora está preparando una legislación para crear una reserva nacional de gas. Y seguimos con más noticias, Jenny. ¿Te interesa también a ti lo siguiente, Paco? El oligarca ruso Roman Abramovich ha confirmado que venderá el Chelsea Club de fútbol de la Premier League de Gran Bretaña, de Inglaterra, quiero decir. Y Abramovich compró el club en el año 2003, convirtiéndose en el primero de una oleada de multimillonarios extranjeros que adquirieron equipos como forma de inversión. Se les acusa de tener estrechos vínculos con Vladimir Putin, por lo que podía ser objeto de sanciones que afecten a su riqueza y a sus propiedades. Y al finalizar hacemos un resumen rápido de lo que está ocurriendo en Ucrania en este séptimo día de incursión rusa en su territorio. El presidente francés Emmanuel Macron dejaba una puerta abierta este día al diálogo con Vladimir Putin para intentar, dijo, que abandone la guerra. Macron advirtió que la guerra en Ucrania golpeará además seguramente la economía de Francia y de Europa. Ello mientras continúan los bombardeos de las tropas rusas contra las principales ciudades de Ucrania y llegaron al extrarradio de Kiev, la capital. 15.000 personas se refugian de los ataques rusos contra la población civil en Kiev. Hasta aquí las noticias de Deutsche Welle. Soy Jenny Pérez. Gracias por su atención y su confianza. Hasta pronto.